Hola, Dios te bendiga. Mira, voy a compartir esta experiencia que tuve hace algunos meses implementando la oración de 3 horas. No es común que siempre lo haga porque el tiempo, el trabajo, hago muchas cosas y a veces se me es difícil, pero he tomado la iniciativa de hacerlo varias ocasiones y en esas varias ocasiones he tenido unas experiencias, pues. El Señor me ha permitido tener unas experiencias muy importantes en el cual quiero compartir contigo. Hace mucho tiempo yo le había pedido a Dios el don de género de lengua, o el don de lengua, pero pasó un tiempo, yo estuve en ese proceso de santificación. Yo le buscaba a Dios, seguía adelante y me estaba santificando, pero no veía el don manifestado. Y hubo una ocasión que el Señor me sorprendió. Orando, comencé a hablar otros idiomas. Y de ahí se empezó a activar, pues, a comenzar a multiplicarse más idiomas, más idiomas. Y esto me ha ayudado mucho porque cuando yo estoy orando, eh, puedo profundizar más tiempo. Y eso es muy bueno, pues, porque la Biblia dice que el Espíritu habla e intercede con gemidos indecibles. O sea, Él nos ayuda a que nosotros nos profundicemos más en la oración. Y hubo una ocasión que yo estaba orando en el piso, porque cuando siempre voy a tener un tiempo largo en la oración, siempre me acuesto en el piso y empiezo a orar. Y ahí déjalo, que pase el tiempo, máximo 3 horas en los idiomas de Dios. Y hubo una ocasión que sentí una presencia que buscó paralizarme. O sea, yo estaba ahí como forcejeando con ese ser espiritual. Pero Dios me dio la fortaleza y con la mano derecha yo comencé a hacerle así. Mi mano izquierda estaba paralizada, todo mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mano derecha tenía como una armadura. Yo tenía una armadura. O sea, la Biblia dice en Efesios 6:10 que tenemos una armadura espiritual, vestido de la armadura espiritual de Dios. Y con esta mano derecha yo comencé a hacerle así. Y ese espíritu inmundo me soltó. Esa fue la primera experiencia que tuve. La segunda experiencia que tuve, también estaba orando en el piso. Me acosté y comencé a orar así el tiempo que quería, que eran 3 horas. Siempre cuando oro 3 horas tengo experiencia. Más que todo cuando ese tiempo es porque tú eres muy sensible, te hace más sensible al mundo espiritual. Y Dios te premia porque has hecho un esfuerzo. No es fácil orar 3 horas continuamente, en un solo momento. Tú puedes orar 3 horas, 1 hora en la mañana, 1 hora en mediodía y 1 hora en la tarde. Y así también lo puedes hacer, pero orar 3 horas continuas es más difícil. Y en los idiomas de Dios también es más difícil porque tú tienes que tener una práctica. Y ese es con el tiempo. Tú no vas a hacer de la noche a la mañana, vas a orar 3 horas. Todo es con un proceso de Dios. Pero Dios te da esa fortaleza y tú vas a lograr grandes cosas y empiezan a manifestarse los dones y todas las cosas que Dios tiene preparado para ti. Y comienza a hablarte audiblemente. Más adelante voy a comentar y voy a relatar mi experiencia las veces que Dios me ha hablado audiblemente, que me ha dicho. Ahora, la segunda experiencia que tuve fue, yo estaba orando así, estaba acostado, el tiempo que determiné que eran 3 horas, y me levanté gozoso, lleno de Dios, me sentía muy bien, y me fui al baño a hacer mis necesidades, porque tenía ganas de hacer mis cosas. Y cuando regreso veo con una sombra que se va metiendo a mi cuarto, y se mete a mi cuarto, pero una sombra muy pequeña, me imagino que era como un duende, algo así, y se estaba metiendo a mi cuarto. Y yo lo miré así, observé, y yo, ok, me llené de Dios,
Me llené de fortaleza y me metí a mi cuarto y comencé a reprender ese espíritu inmundo que saliera de mi cuarto. Que saliera, fuera, lo eché fuera en el nombre de Jesús. Sentí una presencia fuerte ahí en mi cuarto, en ese momento que entré. Y una de las cosas que entendí es que cuando tú oras esa cantidad de tiempo, tú eres como una amenaza en el mundo espiritual. Los demonios ven eso, que tú estás orando esa cantidad de tiempo y no les conviene porque la presencia de Dios está más contigo, tú eres más sensible. Por lo menos tú vas caminando en la calle, sientes la presencia de espíritus inmundos cuando están en territorio, eso. O sea, más que todo son las personas que tienen el don de discernimiento de espíritu. Porque si tú no tienes ese don, es difícil que tú sientas la presencia, digamos que de ángeles, porque también he tenido experiencia con ángeles, de ángeles y demonios. Entonces, Dios te va como preparando en esa área de guerra espiritual. ¿Por qué comparto esto? Porque si Dios me da ese tipo de experiencia, yo tengo que relatar esa experiencia para que muchas personas entiendan que hay una guerra espiritual y que hay un mundo espiritual en el cual estamos batallando. Porque en la iglesia más que todo nos congregamos, vamos a la iglesia, se predica la palabra, pero no se habla mucho de la guerra espiritual. Y los hermanos ahorita no tienen ese conocimiento. Inclusive cuando tú le hablas de demonios, cuando tú le hablas de que tiene que orar en las madrugadas, le da como miedo. Entonces, esas son cosas que uno tiene que buscar, digamos que dirección de Dios para que Dios te dé esa fortaleza y puedas comenzar a tener experiencias espirituales, porque cuando tú comienzas a tener experiencias espirituales, o sea, tienes que entender que tú estás creciendo y como estás creciendo, Dios está permitiendo cosas en tu vida para que tú entiendas de que el mundo espiritual es real y que lo que tú estás haciendo tiene un impacto en el mundo de los espíritus. Voy a terminar con esta última experiencia que tuve. Hubo una ocasión que en ese tiempo yo no estaba orando 3 horas, estaba orando menos, estaba orando 1 hora, 2 horas, pero estaba orando en la cama y en ese momento yo sentí una presencia que me quiso como paralizar, me paralizó completamente. Ese era como un demonio bien fuerte, porque hay diferentes demonios, hay demonios que son más poderosos que otros. Entonces, pero ese sí era bien fuerte, porque yo no podía, o sea, yo no dejo que, o sea, Dios me ha dado tanta fuerza que yo no dejo que me paralicen, pues. Yo trato de que me suelte. Tú no me puedes controlar a mí. ¿Qué es lo que te pasa? En el nombre de Jesús tienes que echar fuera. En el nombre de Jesús tienes que salir fuera. Fuera de mi habitación, fuera donde el lugar donde esté. Entonces, ese me paralizó. Ahora ese no podía soltarme. Entonces yo dije, Señor, envía a tu ángel. Y cuando yo dije eso, mire, sentí una presencia angelical que llegó, y ese demonio me soltó. Fue tanto la presencia angelical que las cosas de mi habitación comenzaron a moverse. O sea, mi cuarto sentí como una vibración, y la puerta comenzó a moverse, ¡boom! Y me soltó. Pero eso fue una experiencia importante porque quiere decir que nosotros tenemos ángeles que están dispuestos a batallar por nosotros cuando nosotros no podemos enfrentar una presencia maligna. Entonces, una de las cosas que yo entendí es esto, que Dios permite hasta dónde tú puedes batallar, pero cuando tú ya no puedes, Él envía a sus guerreros, sus ángeles de guerra, y te protegen. Yo tuve una ocasión que estaba escuchando mucho el testimonio de Kenzo Atsushi. Ese es un testimonio muy real, porque todas las cosas que él dice, a mí ciertas partes de lo que él dice me ha acontecido, y lo puedo decir que ese testimonio es muy real, todo lo que él dice es muy real. Entonces, él dice en el testimonio que hay ángeles que están por lo menos en tu habitación o en tu casa, pero Dios permite que los demonios entren a tu habitación o a tu casa y te hagan la guerra, y el ángel puede estar ahí y él no puede hacer nada.
¿Por qué? Porque Dios sabe que tú estás capacitado para enfrentar a esos espíritus inmundos. Pero ya cuando ya tú no puedes, o en este caso cuando ya tú tienes la guerra como perdida, entonces ahí donde los ángeles interceden y batallan por ti. Porque eso fue una ocasión, porque yo tuve un sueño una vez que yo estaba haciéndole la guerra a un espíritu inmundo, pero yo sentía en una parte que estaba un ángel, en cierta área de mi habitación, estaba un ángel así como presenciando esa guerra. Y yo entendí, ok, entonces yo estoy como preparado para enfrentar esta situación. Entonces si han tenido ese tipo de casos, que muchas personas tienen ese tipo de guerra, pero hay ángeles que están ahí, ¿entiendes? Entonces, son una de las cosas que uno tiene que entender, que el mundo espiritual es muy real y que es muy variado, muy variado, muy variado. Cuando tú empiezas a tener experiencias espirituales, como que tu entendimiento se expande también, empiezas a entender muchas cosas. Ahora, qué quiero dar a entender con estas experiencias que tuve? Es que cuando tú tengas ese tipo de experiencia, tienes que agradecer a Dios, porque te está dando a entender que tú estás creciendo espiritualmente. Y eso es muy importante porque tienes más cercanía con Dios. Entonces, hermano, estas son unas experiencias son 3 experiencias que he contado que me ha sucedido. He tenido más, pero más adelante las voy a ir compartiendo, todo a su tiempo, porque no quiero hacer este video muy largo. Entonces, hermano, Dios te bendiga, te saluda tu servidor. Estamos para servir. Que la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, repose en tu corazón.